Bienvenidos, queridos amigos de Corazón a Corazón, en este Auxilio Maranatá, compartiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde Calama, Chile, desde el desierto de Atacama, les habla Nélida de Heller en Misión Eucarística Maranatá. Queridos hermanos, les decía ayer que Santa Faustina recibió como secretaria del amado Jesús, en quien confío y confiamos todos. Jesús, en ti confío. Tan simple oración y que podemos repetir siempre. La clave de nuestro sacerdocio bautismal. Padre eterno, te ofrezco cuerpo, sangre, alma y divinidad en expiación de mis pecados y los del mundo entero. Miren, es una oración que encierra tanta riqueza. Somos sacerdotes bautismales. Así es que nosotros, cuando hacemos la coronilla y repetimos 10 veces luego de hacer esta oración, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, lo decimos 10 veces. Vamos por 5 decenas limpiando nuestros cuerpos, pidiéndole a Dios que nos prepare para recibir la misericordia, porque todo es gracia y misericordia. Y vuelvo a repetirles que el Apocalipsis es la gran profecía y es una agenda profética para prepararnos para las bodas del Cordero, el objetivo final del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cruz, que venció la muerte, y a través de nosotros asistir a misa, recibir la comunión en estado confesados, podemos prepararnos y se nos blanquean las vestiduras con la sangre del Cordero. Esa preparación hoy día cada vez es más difícil por las circunstancias que hemos estado viviendo estos 2 últimos años, y también porque la gente, los fieles, se han ido relajando y ya no volvieron a la misa como deberían haberlo hecho. Y pareciera que Dios sabía de eso, y por eso también deja el Apocalipsis deja 7 bendiciones para que nosotros nos preparemos para la revelación de conciencia, de nuestra conciencia, y nos vayamos a confesar. Son tiempos en que debemos estar en plena preparación. Todos los que confiamos y creemos que Jesús es nuestro único Salvador, van a sentir eco en estas palabras que les hablo desde el desierto de Atacama, tierra de sol y cobre, en el oasis de Calama. A mí me llama la atención todos estos nombres: Calama, Atacama, Maranatá. Me llegó tan fuerte esta palabra Maranatá, un nombre tan hermoso que encierra todo. Tú puedes ir repitiendo en todo momento, y hoy día que tenemos en todas partes que hay que esperarse. Fijaos que en todas partes es, hay esperas. Entonces, no perder el tiempo. Maranatá, una palabra que sana. Una sola palabra y mi alma sanará, lo decimos en toda misa. Una sola palabra y mi alma sanará. Y esa palabra es Maranatá. Ven, Señor Jesús. No lo olvides, querido amigo, que sigues estos auxilios Maranatá, y que vamos a estar siguiendo, entregando todo tipo de información, eh, cómo prepararnos. Ya lo he dicho, con un gran arrepentimiento, escuchando la palabra de Dios, en especial para que haya revelación de nuestras conciencias y podamos hacer una muy buena confesión, escuchar el Apocalipsis, porque literalmente nos disponemos a escuchar misa, ¿sí? Beso a beso, desde el altar. Cuando entra el sacerdote, besa el altar
el lugar del sacrificio, que tiene como objetivo preparar a la novia para las bodas del Cordero. Y el último beso, la despedida, porque el sacerdote con eso dice que vas a celebrar un acto de amor. Y por eso es el beso. Y se tocan las 33, debieran tocarse las 33 campanas, ya no se tocan, en la gran mayoría, a veces el día domingo, porque avisan para colocarnos ubicarnos en el año 33, donde Jesús pagó la dote por cada uno de nosotros. Él dio su sangre en obediencia a Dios Padre. Y cada misa es una ofrenda a Dios Padre, donde Jesús vuelve a ofrecer su sangre en forma incruenta para liberarnos a nosotros, la novia, del pecado. Entonces nosotros cuando asistimos a misa, lo que hacemos es ir al encuentro del amado y vivimos el cantar de los cantares, un encuentro de enamorados, y que si bien es cierto, es sacrificio al inicio, porque eso es Pascua, eso es Pesaj, hacimos Bicurín, primicias, que es la resurrección. Jesús nos muestra que vence la muerte, y ahí suceden 7 semanas preparatorias, que son las fiestas de la fiesta de la semana, 7 semanas, para celebrar en el día 50 el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, junto a la Virgen Santísima, nuestra Madre bendita, Madre de la Eucaristía, ahí en los aposentos altos, en el alto de Sión, ahí en el mismo Sión donde Moisés recibió los mandamientos, las tablas de la ley. Ahí mismo, ahí está la tumba del rey David. Yo estuve ahí en el 2018. Bueno, y antes también, porque viajé 3 veces, tuve el privilegio de ir a la tierra de mi Señor, a Tierra Santa. Querido amigo, preparémonos todos, invitemos a inscribirse en este canal. Estoy compartiendo con ustedes todo lo referente a la preparación para entrar de lleno a Maranatá, las bodas del Cordero, entregando explicación del libro que escribí en el año 2018, en obediencia, porque yo no soy escritora, yo soy una simple hija de Dios que comparte todo esto con mucho amor, con responsabilidad, como bautizada y en obediencia. Si no, créanme que lo hago en obediencia, porque uno se expone a mucho juicio. Y yo te digo, hermano, que la fecha yo la confirmé, pero yo la fecha la recibí el 17 de noviembre de 1997. Yo me había iniciado en la adoración eucarística en Calcuta. Yo no tenía idea de la adoración eucarística. Pues allá todos los días se hace una adoración después de la misa y se hace el Vía Crucis con el Santísimo expuesto. Eso es en la mañana, en la misa de 6. Yo asistí a esas misas junto a Madre Teresa de Calcuta. Yo fui una privilegiada, soy una privilegiada. Si yo no viajo y atravieso continentes, yo nunca, y si no me escribe Madre Teresa 2 cartas, yo nunca hubiera iniciado tan tempranamente comparativamente con la gran mayoría en Chile, porque la adoración no era pública. En esos tiempos, estamos hablando del año 1996, que yo recibo carta de Madre Teresa, 2 cartas, en respuesta a 2 cartas que yo le escribí. Entonces todo es gracia y misericordia, queridos amigos, y yo estoy compartiendo todo con responsabilidad. Sepan ustedes que la segunda venida, dice Zacarías 14:3-5, después
saldrá Adonai y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los muertos, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Adonai, mi Dios, y con él todos los santos. Es un ejército de ángeles con vestiduras de lino blanco, en corceles blancos, que del cielo bajarán. Exactamente en Apocalipsis 19 está referido que aparece, se abre el cielo y dice así: esa es la segunda venida en que pone Jesús pie en tierra, diferente al arrebatamiento del que hemos estado hablando estos días, porque estábamos celebrando la fiesta de las trompetas y el Rosh Hashanah, el año nuevo, el año cabeza del año. Rosh es cabeza, Hashanah año, el año. Entonces se acostumbra a comer miel con manzanas, granadas, la cabeza de pescado, por cierto. No se come la cola porque no hay que ser cola, hay que ser cabeza. Así es que eso es la segunda venida. Por eso nosotros no podemos esperar la segunda venida, porque esto sucede el 2030, cuando finalice la semana 70, precisamente en Apocalipsis 19 al 20, versículos 19 al 20, cuando es lanzado. Y lo voy a leer, Apocalipsis 19, del 19 al 21. Y vi a la bestia, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, a todas las naciones con sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Se refiere a Jesucristo con su ejército de ángeles. Y la bestia fue apresada, versículo 20, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Palabra de Dios. Así que sepan ustedes que la segunda venida baja Jesucristo entre nubes. Eso está en Apocalipsis 1:7, y todos lo verán, porque está refiriéndose precisamente al saludo como Maranatá, con el versículo 8, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso, para la salvación del pueblo judío. Porque el primer saludo que hace del capítulo 1, versículo 4 al 6, es para la iglesia, para la parusía, donde no pone pie en tierra, sino en el aire, llama al sonar de la última trompeta, de la final trompeta, que no tiene nada que ver con la trompeta de Apocalipsis 11:15, que esa es la final, es una trompeta final, la séptima trompeta, pero la trompeta que toca Jesucristo mismo en el arrebatamiento es el shofar,
el cuerno del cordero, que otro día les voy a contar lo que pasa. Esto es una profecía que se conoce en la tradición judía, que los rabinos han escrito, qué pasa con este shofar, que es hermano del shofar que se tocó en el monte de Sión en la entrega de la Torá. Muy, muy interesante. Bueno, sigo con esto, que es importante que sepamos la diferencia. El arrebatamiento es antes de la semana 70, el día 16 de septiembre de 2023, en 1 de Tishri de 2023. Como sabemos que cuando la iglesia sube, porque no está escrito que es viva la tribulación, nosotros somos salvos, rescatados antes, se inicia a los 5 días la apertura del primer sello con la prisión del anticristo, firmando el pacto de paz y seguridad para finalizar el conflicto de la guerra de Gog y Magog, profecía de Ezequiel 38-39, donde es Dios mismo el que inspira a que Gog, el gobernante de Rusia, vaya junto con los países musulmanes que están a su alrededor. El primero, Irán, que es el gran enemigo que quiere eliminar al pueblo de Israel, y también Turquía y países de ahí que van a unirse para ir a saquear a Israel. Y porque está solo, ya Estados Unidos, que ya ha empezado su juicio, ya estamos en pleno juicio, Estados Unidos está en pleno juicio. Lo que ha sucedido en Afganistán es algo determinante. No me desvío, pero se los doy por aviso. Entonces, se están dando todas las condiciones para ese gran aviso planetario que va a ser en 2 años más, exactamente, para el arrebatamiento de la iglesia. Acuérdense, estamos a la vuelta de la esquina, los tiempos pasan volando. Entonces, estos auxilios Maranatá, estos programas son para que tú le avises a tu gente, la prepares, empieces tú mismo ya desde ya. Todo suscriptor de este canal tiene que esforzarse en difundir, se haga un verdadero misionero Maranatá. Avise que viene el Señor en gloria y majestad, que nos va a salvar. No podemos quedarnos, hermanos, no podemos quedarnos, porque eso es juicio para los inconversos y para el pueblo judío en especial, y eso está en Daniel, el gran profeta Daniel, que el mismo Jesucristo en Mateo 24:15 lo nombra, la abominación desoladora del profeta Daniel, porque el anticristo va a hacer cumplimiento de esa profecía en la mitad de la semana 70. Exactamente, ahí va a ser, y eso está en Apocalipsis 11. Entonces estamos viendo nosotros que la profecía de Daniel 9:27, en especial, es el pacto, la firma del pacto de paz y seguridad que hará el anticristo por el lado del pueblo judío con otro representante de los musulmanes. Entonces, ahí se va a ceder parte del monte Moriah para construir el tercer templo. Y eso es clave, porque el anticristo lo está pidiendo para él, porque a él le interesa usurpar el templo y el trono de Dios. Y esa es la abominación desoladora de la que se refería Jesús. Es realmente, son muchas las informaciones, y estamos nosotros asistiendo a momentos que se llaman dolores de parto. Unámonos en oración, estemos alerta, de corazón a corazón. Yo les pido que difundan esta información
yo no soy entendida en redes, para nada. Me ha costado muchísimo poder llegar a este momento en que estoy entregando estos auxilios Maranatá, y ha sido la gracia de Dios, como siempre, el que me ha indicado que este es el tiempo de empezar a hacerlo en la medida de lo que yo puedo hacer. Así es que aquí lo único que ustedes tienen que hacer es difundir, y yo invito a todo el que sienta el deseo de mandarlo en otro idioma, me escriba y lo haga. Están en total libertad de difundir. La fecha es, queridos hermanos, ratificada en estos 2 años desde que yo desperté pronunciando 2023. He recibido muchísimas más confirmaciones que se las voy a ir entregando en la medida pero que pueda. Y si alguien dice, ¿para qué la fecha? Si no es importante la fecha, que no es importante si vemos como la gente no está, no entiende, no quiere entender las personas que esto se acaba, se termina la iglesia. Es algo doloroso, pero también glorioso, digo yo, porque resulta que yo no tenía idea que iba a tener la posibilidad de vivir en el tiempo exacto que todos, yo creo que los hijos de Dios quisieran haber vivido, estar presentes en un momento tan extraordinario como aquel, por ejemplo, tiempo en que Jesús anduvo en la tierra. Creo que eso fueron una generación privilegiada. Pero hoy día nosotros estamos, ellos estaban en el principio. A nosotros nos tocó la gloria de la conclusión, del fin. Entonces, y el Apocalipsis es un libro que eh, recalca mucho esto del alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Porque nosotros tenemos que pensar que estamos justamente en los tiempos postreros, a punto de partir al cielo con Jesús, y esa es la esperanza bendita, el arrebatamiento de la iglesia. Esto no se está avisando y es el evento más grandioso, querido amigo, por favor, ayúdanos a todos, porque nosotros, los que llegan a este canal, eh, llegan por gracia y misericordia de Dios para que se hagan un instrumento difusor. Tenemos que asumir que nosotros, los laicos, somos los que estamos en este momento eh, con el compromiso de difundir. Así es que no te olvides de leer y escuchar, o escuchar solamente, pero escúchalo. El Apocalipsis no te va a tomar tanto tiempo leerlo, escribir aquellos versículos que más te, te llegan. Y es que uno en la repetición va descubriendo todos los días diferentes aspectos importantes, y, y se abre el corazón con la palabra de Dios que es vida. Dios les bendiga de corazón a corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos en oración. Jesús bendice y salva a los niños. Maranatá, ven Señor Jesús, preciosa sangre de Jesús, bautiza a los niños y adoradores. No te olvides de bautizar a los niños y a invitar a todos a vivir en el sagrado vínculo del matrimonio. Por favor, porque son los sacramentos y los mandamientos los que debemos tener en cuenta para ser salvos. Maranatá, Dios les bendiga.